se hubiese subido la acera un poquitín y había salido. Pero si se sube usted a la acera, ¿qué es lo que va a querer hacer, señor? Puede que le multen a usted, me refiero. Si me multan, ¿qué le vamos a hacer? Me multarán. Es el enfado de uno de los conductores que esta misma mañana sufría las consecuencias de las obras en la avenida Goya zaragozana. El cambio en los giros y la estrechez de la calzada provocan problemas como el que ha sufrido este autobús. Ahí lo ven, se ha quedado completamente atascado. Y ahora preferimos esto al bingo de todas. O sea, que están desterrando el bingo por la Wii, ¿eh? Sí. Se entretienen más con esto. Hombre, y además, donde está la sentada todo el rato del bingo y aquí hacemos ejercicio. Es Bárbara, una de las vecinas que disfrutan jugando a la Wii en esta residencia de Villanueva de Gállego. Tanto que el bingo ha quedado casi en el olvido. Además, les contamos que últimamente muchos cotos de caza están dejando de serlo porque ya no son rentables. Hemos encontrado un ejemplo en Avizanda, en Huesca. Los cazadores con los que se encuentra nuestra compañera Laura nos lo podrían explicar perfectamente. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Alba. Pues sí, estamos aquí con Joaquín Lalueza, que es el presidente de la Sociedad de Caza Virgen del Monte, que pertenece a La Mata y a Escanilla. Y ellos nos podrían contar, porque ha habido hasta a fecha de ayer oficial 6 sociedades de caza que han dado de baja sus cotos. ¿Cuáles son los motivos? ¿Son menos rentables por algo que ha cambiado? El motivo principal es tenemos todos una carretera cerca y últimamente, dadas las sentencias en contra de los cotos, no podemos hacer frente a las indemnizaciones en caso de accidente con jabalí. Claro, esto para que la gente lo entienda. Se cruza un jabalí en la carretera, un conductor choca con ese jabalí, tiene un accidente, esa indemnización cuenta a vuestro cargo. A cargo de la sociedad de cazadores, con lo cual nos pueden llegar incluso a embargar nuestros bienes personales. Ya vemos que la carretera está allá al lado. ¿Esa de límite de velocidad cuánto es? Es una carretera autonómica de 90, que no se va a 90, entonces los daños pueden ser bastante fuertes, porque los jabalíes salen y no avisan, los corzos saltan y no avisan. Claro, jabalíes y corzos son los que más accidentes de tráfico causan, pero luego también están los daños a los cultivos, que en ese caso son más liebres o conejos o ciervos también, ¿o qué? Que dañan el cultivo y los agricultores se quejan también. Aquí no es el tema de momento, hay daños, pero no es lo más importante aquí. Sí que será lo más importante si abandonamos todos los cotos de la provincia, porque la población crecerá de animales y será insostenible esto. Entonces esto es un aviso para ver si la administración nos apoya, nos ayuda a poder seguir manteniendo la caza, vamos. Porque de momento ha sido solo en la provincia de Huesca, en Zaragoza y en Teruel no ha ocurrido esto. ¿Por qué? El motivo es que la audiencia provincial ha dado unas sentencias desfavorables a los cotos, solo ha pasado en Huesca, en Zaragoza y en Teruel de momento no ha pasado, y por eso es la provincia de Huesca la que está abandonando los cotos. Y si esto continuara así, dime, Alba. ¿Les exigen asumir estos gastos cuando estamos en periodo de caza, cuando ellos disfrutan de esos periodos determinados, o siempre exigen esos gastos? Pues precisamente, si no me equivoco, Joaquín, el día que, por ejemplo, ocurre un accidente en la carretera con un jabalí que se cruza, que es algo muy típico y que todos hemos escuchado hablar de algún accidente con un jabalí, es algo muy habitual, ese día, si es día de coto que se está cazando, el gasto no lo asumís vosotros, pero sin embargo, cuando no es día de caza, igual es al revés, que igual lo he entendido mal, ¿eh? Es así. Si hay actividad cinegética, corre a costa de Gea, de Linaga, pero el problema es cuando no hay actividad cinegética, que sin haber actividad nos acechan, nos hacen el favor, digamos, de decir que es nuestra responsabilidad. Es decir, el día que no se está cazando, si ese jabalí se cruza en la carretera con un coche y se atropellan mutuamente, el daño que pueda causarse por ese jabalí en un día de no caza, ese es el día en que vosotros asumís el gasto de la indemnización, porque claro, luego de indemnización hay niveles. A ver, el tema es que hay unas medidas disuasorias para que los jabalíes no vayan a la calzada, que son imposibles de cumplir, porque son animales salvajes. Entonces, en las sentencias siempre van en ese sentido. Claro, la sentencia dice que el coto no ha asumido toda la responsabilidad que debía, ¿no?, para que ese jabalí no saliera a la carretera.
Efectivamente es así, y lo cual es imposible de cumplir por los cotos, porque un jabalí no lo puedes atar con cuerdas, no sabes de dónde viene, y no es un animal que esté, digamos, encuadrado, es un animal que está suelto, un animal salvaje. Bueno, pues Joaquín, muchas gracias por esta información. Ellos esperan que esto cambie, porque aseguran que si no cambia, serán muchas otras sociedades de caza las que también den de baja sus cotos, aquí en la provincia de Huesca por lo menos. Veremos cómo transcurre el futuro de estos cotos de caza. Gracias, Laura. Seguimos con más historias. Los cambios en la circulación por las obras del Cercanías en el centro de Zaragoza han cogido por sorpresa a más de un conductor. El cambio en los giros y el estrechamiento de la calzada han provocado más de un problema. Vean. Por esta zona cada día pasan muchos vehículos que se dirigen al centro de Zaragoza. Las obras de la estación de Cercanías han cambiado la circulación. Ya no se puede seguir de frente y tampoco se puede girar a la izquierda. Estos cambios han hecho que la circulación a determinadas horas sea bastante complicada. Vengo por aquí a estas horas y luego también sobre las 4:30. Y sí, hay mucho más atasco ahora. ¿No buscas rutas alternativas? Sí, pero como más o menos con la moto voy sorteando, pero vamos, hoy me ha pillado de lleno, ni con la moto ni con nada. ¿Sabías que ya no se puede girar a la izquierda? No, si no, no me hubiera metido, hubiera cogido otra alternativa. Pasa que no lo sabía y me he metido hasta adentro. Por aquí es la primera vez que pasan 3 meses y veo que está más complicado que antes. De hecho te ha pillado el atasco, sí, ¿no? La verdad es que sí, no me esperaba estar aquí, ya llevo ya 5 o 10 minutos desde ahí atrás, así que me esperaba un poco más. Esta zona siempre saturada. Haya atasco, haya obras, no haya obras, siempre hay atasco y siempre llegamos tarde a todos sitios. Pero además de los atascos, las obras ocasionan otros problemas, como por ejemplo con el que se está encontrando este autobús. El conductor tiene que maniobrar con mucho cuidado para poder pasar el vehículo por una calle que se ha estrechado bastante. Y hoy te ha pillado de lleno, ¿no? Del todo me ha pillado. Esto es maravilloso, la circulación en Zaragoza. Pero bueno, esto es la política está tan bonita de eliminar giros, de hacer todo tan bonito, tantas cosas ecológicas, y lo más ecológico que hay, que es ir en moto, gastar poco, no generar atascos, no estar los coches parados, que es donde de verdad contaminan, pues lo que de verdad vale no lo apoyan. Este autobús ahora mismo no puede girar a la derecha, que es lo que tiene que hacer, porque ya no puede girar a la izquierda ni seguir. Pero es que lo que deberían haber estado los guardias no es aquí indicando al autobús, sino arriba para evitar que entrara el autobús por aquí. De frente sí que cabe, ¿no? La última vez que vine por aquí se podía girar hacia la izquierda y pues estoy haciendo una ruta escolar y bueno, pues desconocía el impedimento que hay ahora, y ya habéis podido comprobar que bueno, pues que es un poquito problemático. Además, pues bueno, pues este autobús tampoco es que gire especialmente y bueno, pues cuesta un poquito más, un poquito de paciencia para todos. Has visto que no puede girar a la derecha por el propio autobús, tiene que girar a la izquierda, pero esta maniobra está prohibidísima. La va a hacer usted porque la autoriza la policía local, pero como medida de urgencia porque no puede pasar hacia la derecha. Correcto. Gracias a la policía local nuevamente, pues eso, hemos podido entre todos solucionar el asunto y ahora pues saldremos en un giro que está prohibido, pero que ellos nos lo permiten hacer, porque si no, no podríamos hacerlo. Y así a ver si podemos salir cuanto antes mejor. La policía local tiene que estar para lo que tiene que estar, no para prohibir. Tiene que estar para no dejar pasar, y para este señor que se hubiese subido a la acera un poquitín y había salido. Pero si se sube usted a la acera, ¿qué es lo que va a querer hacer, señor? Puede que le multen a usted, me refiero. Pues si me multan, ¿qué le vamos a hacer? Me multarán. También el tranvía ha obligado a otros cambios en esta zona. Si circulamos por esta vía, ya no podremos girar a la izquierda, sino que tendremos que seguir de frente, como indica esta flecha. Soledad, ¿usted pasa por esta zona habitualmente? Todos los días, todas las mañanas. O sea, ¿usted ha visto todos los cambios que hay en la circulación? Sí. ¿Cómo los lleva? Bueno, pues no me queda más remedio, ¿no? Pero bueno, se supone que es para bien. Hay que ir muy atento para ver si hay giros o no que ya no se pueden hacer, ¿no? De eso doy fe, porque hay veces que había que hacer unas curvas un tanto extrañas. Por ejemplo, ahora si quisieses girar a la izquierda, ¿qué tendrías que hacer? Porque esta calle ahora nos indica de frente, ¿no? Pues no sé hasta dónde tendría que bajar, y ahora mismo, como voy hacia arriba, no sé dónde tendría que dar la vuelta, ni lo sé. Continuamos viajando, en este caso hasta Daroca, para disfrutar de su Museo de la Naturaleza, un precioso lugar que además rinde homenaje, Martina, a un gran amante de los animales.
Buenas tardes, pues sí, se ha inaugurado el museo con una exposición de Félix Rodríguez de la Fuente. En esta exposición se pueden ver fotografías de él, también artículos y todo lo que utilizaba en sus salidas, como botas, prismáticos, la cámara de entonces y todos los objetos de cetrería. Todo este museo, inaugurado este fin de semana en Daroca, ha sido posible gracias a Carlos y a Fernando, que aquí los tenemos, y a otros 4 compañeros más de la Brigada de Forestales de Daroca, muchos años trabajando. ¿Y por qué Félix Rodríguez de la Fuente para inaugurar este museo? Porque Félix ha sido nuestro referente desde que éramos niños y fue la persona que nos inculcó el amor a la naturaleza con sus documentales del hombre y la tierra. Y vosotros en vuestro trabajo, muchas salidas a la naturaleza, y en estas salidas siempre recogiendo objetos y muy observadores, ¿no? Sí, nos gusta mucho la naturaleza, incluso los fines de semana nos vamos al campo y recogemos todo tipo de material que encontramos por el campo para luego recopilarlo aquí en este museo que podéis ver, tan variado y tan variopinto como este. Hemos salido de la exposición de Félix Rodríguez de la Fuente y entramos en la exposición temporal. Ahora mismo aquí hay niños de 2 colegios, uno que ha venido desde Belchite y otro que ha venido desde el barrio de San Pablo en Zaragoza. Están atentos observando cada una de las cosas y seguimos por aquí. Llegamos a una zona donde están los nidos que nosotros estamos habituados a ver, como este nido del zorzal o el nido del gorrión, pero que aquí hay un nido muy espectacular. Pues sí, como estáis viendo, es un nido de un pájaro que se llama pájaro moscón. Parece un calcetín, básicamente parece, es la misma textura y todo que un calcetín. Está tejido con hebras, con fibras de carrizo, de los tubos esos que parecen churros que están clavados en el carrizo, entrelazados con vegetal seco. Es un nido muy confortable y la verdad que es curioso de ver. Es una visita muy didáctica para los niños. Por ejemplo, ¿cómo es el nido del cuco y cómo es el pájaro cuco? Que yo no sabía. Bueno, pues básicamente no es lo curioso del nido, sino de su comportamiento. Aquí tenéis fotografías en la cual el pájaro cuco es un ave que es parásita, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es coloca el huevo en nido ajeno, es capaz de imitar hasta el color del huevo del nido que parasita, y desde un principio, cuando nace, como podéis ver en estas fotografías, es tal el instinto que tiene, que cuando nace el pollo, sin abrir los ojos, lo primero que hace es deshacerse de sus hermanos, de los hermanastros, tira los huevos, los empuja fuera del nido, incluso las crías también. Aquí tenéis otra foto del cuco, está parasitando un nido de mosquitero, parece ser. Y os dais cuenta que él identifica al cuco, al parásito, como su cría, alimentándolo sin ningún problema. No es su cría y el cuco es tan grande que ni siquiera cabe en el nido. La mayoría de las veces es 10 veces más grande que el ave que parasita. Y en el nido se veía perfectamente, ¿no?, la diferencia de color de los huevos y cuál era el parásito. Aquí tenemos a Omar, ¿no?, que ya ha estado aprendiendo todas las lecciones. ¿Qué es lo que no hay que hacer con los nidos, Omar? Coger los huevos del nido, porque el ave, una vez que huele que hay personas alrededor, se va y deja el nido y se puede morir. Es la primera lección que aprenden los chicos que vienen hasta aquí, y una de las cosas que más les llama la atención también son los reclamos, que son el sonido de los pájaros. Por ejemplo, este. El del petirrojo. A ver, ¿podemos escucharlo? ¿Sabías que sonaba así el petirrojo? No. Y por aquí, Paul, ¿cuál tienes tú? El del ruiseñor. A ver, ¿cómo suena el ruiseñor? Y tenemos aquí unas réplicas de huevos, 110 huevos, y además queréis que esta colección sea muchísimo más amplia, Carlos. Sí, en estos momentos tenemos unas 110 réplicas de huevos y queremos que llegara a las 230 y algo especies nidificantes que hay en España. ¿Cuál es el huevo más pequeño que hay aquí? Pues ahora mismo tenemos el del reyezuelo sencillo, que como veis es un tamaño pues diminuto respecto a los demás huevos que hay en la colección. Muy bien, pues muchísimas gracias. Este es el Museo de la Naturaleza de Daroca, inaugurado este fin de semana. Para visitarlo, tanto colegios como personas particulares tienen que tener cita previa, tanto a Carlos como a Fernando. Nosotros estamos en el Museo de la Naturaleza, pero Vita, donde tú te encuentras, en la exposición de instrumentos antiguos, perfectamente se podría montar un museo. Escucha, Martina. Este sonido es el sonido del clave que ha hecho y que está tocando con sus manos ahora mismo Raúl Martín. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Que vamos a dejar claro, esto es como en los programas estos de las relaciones personales, vamos a dejar claro que esto no tiene nada que ver con un piano. No, no tiene nada que ver, en absoluto. Esto funciona, de hecho, vamos a verlo porque vamos a ver las tripas del clave. Fíjate, son piezas que encajan
Sí, son, bueno, le llamamos martinetes o saltadores o saltarelos, y es una pieza de madera con una lengüeta aquí arriba, un muelle trasero y lo que realmente produce el sonido es un plectro. Esta piecita de plástico, pero antiguamente era pluma de pájaro. Y bueno, pues simplemente descansas por la tecla y mediante una palanca sube y baja, es muy sencillo. Bien, pues esto es un clave y esto lo podemos ver aquí para que todos nos entendamos en el antiguo matadero, en el Centro de Artesanía Aragonesa. Raúl es uno de los luthiers que siempre pensamos en quién hará estos instrumentos en el siglo XXI. Pues se hacen, se siguen haciendo, se siguen utilizando, por supuesto, por los músicos y estudiosos. Y vamos para aquí porque esto solamente es uno de los instrumentos que podemos ver y descubrir, esto que no es un piano, pero ellos también han tenido la oportunidad de conocerse gracias a esta exposición. En este caso, Nacho, tú lo que construyes, eres un luthier de, para mí serían, atención, que ahora me voy a ir de aquí corriendo, me van a correr, de flautas, pero que en realidad ninguna son flautas. No hay flautas prácticamente. Esto, por ejemplo, parece una flauta, pero se llama pinfano. Esto se llama pinfano. Pinfano es una flauta que tocamos en Aragón para ensayar en casa la dulzaina o la gaita. Esto, por ejemplo, esto de aquí, ¿qué es? Esto es un chiflo. El chiflo es una flauta de 3 agujeros y, como veis, está forrada con piel de culebra y es la única flauta en el mundo que tiene se puede forrar con culebra. Porque en el caso de Raúl hablábamos del clave y otros tipos de instrumentos pues que no son tan habituales, pero que sí que son generales. En el caso de Nacho estamos hablando de instrumentos de la tradición aragonesa. Es así es. Tenemos los más típicos son el chiflo, la gaita y la dulzaina. Luego también en el resto de la exposición podemos ver instrumentos de percusión, instrumentos antiguos. La exposición, por cierto, está abierta hasta el 8 de abril. Hasta el 8 de abril y podemos verla de lunes a sábado. Y claro, hemos oído el clave y a mí me gustaría saber cómo, por ejemplo, tenemos aquí un ayudante, profesor de música, es decir, uno de los usuarios, porque yo les preguntaba, pero entonces, estos instrumentos que no son tan conocidos, ¿quién los utiliza? Pues gente, por ejemplo, como Víctor, que va a tocar la dulzaina en sol aragonesa. Venga, pues unos segundos, porque yo quiero oír varios instrumentos, a ver. Esto, por ejemplo, a ver cómo suena, ¿cómo se llamaba? Esto se llama pinfano. Pinfano, ya lo voy a preguntar 20 veces. Es pinfano de gaita, porque este sirve para ensayar en casa la gaita de boto. Porque yo, cuando hemos llegado justo, estábamos hablando con Raúl, con Nacho, y mientras tanto Víctor estaba tocando la gaita, y realmente yo me imagino ensayar con la gaita en casa y los vecinos mucha simpatía no te tienen. Los vecinos no me quieren nada. Pero nada. Pues vamos a ver esta versión para poder ensayar en casa, a ver. Bueno, pues la verdad es que son instrumentos que suenan muy diferentes y que podemos descubrir aquí en el matadero hasta el 8 de abril. Hasta el 8 de abril. Si es que suena muy bien, no nos lo podemos perder. Claro que no, una cita a la que están todos invitados. Gracias, Vita. Todo se aprendía con un solo libro, la pizarra sustituía al ordenador y las niñas y niños no compartían el mismo aula. Las cosas han cambiado mucho en la historia de la enseñanza. Lo que no ha variado es la entrega y el esfuerzo de las maestras. Ahora esta exposición les rinde un cariñoso homenaje. Cuando yo pensaba que todo estaba ya preparado para esta firma ganadera, resulta que queda un detalle, que es poner guapas a todas estas vacas. ¿Y a quién le ha pedido ayuda? Pues a mí, pero la verdad es que no sé si me voy a atrever. ¿Quieren saber si les voy a echar una mano a todos estos ganaderos? Pues lo podrán ver en unos minutos en Aragón en Abierto. Enseguida vemos cómo les ayuda Cristina, pero ahora viajamos hasta Calanda. Si hace escasos segundos veíamos una exposición de instrumentos artesanales, queremos conocer ahora a todos unos artesanos, pero dedicados a la fabricación, Jennifer, de tambores y bombos, como vemos. Así es, Alba. Estamos ahora mismo en un taller artesanal, como decís, de fabricación de tambores y bombos. Y es que el sonido, bueno, lo acabamos de ver hace unos momentos con Vita, es muy importante y nace aquí, por ejemplo. El sonido de la Semana Santa del Bajo Aragón nace aquí, ¿verdad, Jesús? Pues parte de ese sonido. Parte. Estos son los bombos. Es un bombo que estaba reventado. Hemos tenido que cambiarle la piel. Ahora estamos cambiando la piel, que la estamos terminando.
Una vez hayamos puesto ya, hemos metido la piel dentro del anillo. ¿Esta piel es de oveja o de cabra? Estas ¿verdad? normalmente tienen que ser de animales que sean bastante grandes, pero normalmente son ovejas o cabras porque son las más resistentes. Aquí en el Bajo Aragón siempre se usa este tipo de animal para poder. Además es un animal que aquí, otra cosa no, pero ovejas y cabras ha habido siempre mucho pastoreo. Pues por eso debe ser. Entonces esto ya, ¿ves? Ya lo hemos terminado, le hemos metido toda la piel, ahora faltaría meter esto. Estas son las tripas, el resto de dentro de la caja del bombo. Y una vez lo tuviésemos, se mete dentro de los aros y nos quedaría como aquel que tenemos ahí. Vamos a acercarnos. Dejaríamos secar la piel. Una vez esté ya seca como está se trataría ya de tensarlo, es ir estirando las cuerdas, así. Hay que ir estirando y dándole vueltas hasta que compruebas que las cuerdas se quedan ya tiesas y entonces se les da el garrote para acabar de apretar el bombo, que es con lo que se acaba de apretar todo. Jesús, ¿de dónde ha venido este bombo? Este bombo lo han traído concretamente de Maella. De Maella, pero aquí llegan bombos y tambores. Hombre, nos mandan de... Sí, es cierto, tiene una pegatina, perdona Jesús que te interrumpa, que pone, sí, bueno, sí, yo quiero Maella, ¿no? Sería algo así, ¿no? I love Maella. Pero supongo que es por eso, ¿no? Que llegan bombos de todas las partes y tambores. Aquí actualmente vendemos para todas partes, tambores, bombos. La parte del Levante se ha hecho mucho. Y para ahí pues estamos exportando mucho, lo que pasa, claro, pues todos no saben cambiar pieles y hacerlas y en fin. ¿Quedan pocas personas que se dediquen a la reparación de bombos y tambores? Ahora mismo aquí, concretamente en Calanda, solamente estamos los talleres. Antes había otro más, pero ya no ejercía casi nada. Entonces, realmente somos nosotros dos los que los hacemos. Y ahora vamos a ver la otra parte. Hemos visto los bombos y ahora estamos ya aquí en la parte donde están los tambores, ¿no? Aquí tengo un tambor que lo estamos montando. Esta es la parte de abajo. Esta es la parte de abajo donde pasarán después las ¿Cuál es este material? Porque yo siempre me lo he preguntado cuando lo he visto. Este material es plástico polietileno. ¿Plástico? Sí, polietileno. Fíjate que yo no sé por qué pensaba que era de otra cosa más dura. No, pues duro es, lo que pasa es que claro... Mira, lo vemos así y no parece que luego suene como suena, ¿verdad? Exactamente. Esta es la parte de arriba, ¿verdad? Sí, esta es la piel de arriba es más recia, más gruesa que la parte de abajo, entonces la de pegar siempre es más recia. O sea, se pone aquí y luego al tensarse se queda como lo tenemos aquí, ¿no? Después la colocaríamos así, por la otra parte es meterla aquí adentro, entonces se metería aquí, al que hemos hecho con la otra cara, se pone aquí, pues la meteríamos toda ella. ¿Sí? ¿Cuánto puede costar un tambor como este, una vez terminado, Jesús? Una vez terminado, de venta, pues de venta este concretamente la caja es de titanio, entonces va totalmente al revés, contra menos pesa más vale. Pues este sale por 420 euros a la venta al público, aquí en la tienda. Bueno, y luego ya tendríamos lo que es el tambor, el fruto de vuestro trabajo, que sería el tambor terminado como el que vemos aquí, que ya en unos pocos días van a empezar a sonar aquí, en el Bajo Aragón y en el resto de sitios de Aragón donde se toca el tambor y el bombo. Este es el tambor ya terminado. Y nosotros seguiremos muy pendientes de ese sonido desde Calanda. También volveremos más tarde a disfrutar de su melocotón. Pero mañana comienza en Zaragoza la Feria de Producción Animal FIMA Ganadero, aunque Cristina, ahí la ven, ya está allí y trabajando. Cris. Hola Alba, hombre, y trabajando, porque como dices tú, mañana comienza la FIMA Ganadera y yo he venido esta tarde, estaba buscando ganaderos que me han dicho que sí hablarían conmigo, pero que a cambio de que les ayudase a limpiar a las vacas y que las trajese hasta aquí. Bueno, yo no traje a esta, traje a una que allí me ayudó Joseba, que bueno, Joseba, yo creo que ya llevo aquí un poquillo de rato, tú me has enseñado, tampoco lo hago tan mal como pensábamos al principio, ¿no? No, vas quitando el miedo, Claro, porque me decía Joseba, Alba, que sobre todo que ahora ya me acerco más, pero claro, al principio lo limpiaba así, yo pensé que no se notaba el miedo, pero creo que era un poco obvio, porque además se mueven las vacas también, ¿eh? Que ahora está muy quieta, pero asusta también. Además, Alba le has vestido para la ocasión, ahí con sus botas de goma, o sea que, niquelao, nos viene que niquelao. Claro, porque todo esto empezó, yo llevo botas de goma, pero porque hoy llueve en Zaragoza, ellos también llevan botas de goma, y entonces, bueno, claro, el intercambio de trabajo tenía que ser obvio, ¿no, Joseba? Claro, vamos a lucirnos todos. Bueno, además, una cosa muy curiosa que me ha contado Joseba es que estas vacas se limpian con algo que utilizamos para limpiar los platos también. El Fairy, quedan limpísimas, solo que hoy la temperatura acompaña y mañana que probablemente salga el sol, pues las limpiaremos con Fairy y verás, en vez de poco cremosas saldrán blancas niqueladas. Bueno, en este caso estábamos, Joseba sigue lavando a Rita, yo tengo que seguir también.
Hombre, oye, al final, bueno, incluso me decía alguno de los ganaderos que estaba aquí que, bueno, que él me iba a enseñar que iba a poner 12 en fila y que tendría que limpiar las 12. O sea, yo creo que ya son un poco muchas. No, aquí pocas, para que quites el miedo. Con pocas lo quitas, ya verás. Claro, me dice mi compañera que cree que la vaca ya se está cansando de que la limpie. Voy a aprovechar, Alba, que me has echado un cable, le devuelvo esta a Joseba y ya está, así hago como que no se ha enterado. Y voy a hablar con José Antonio, un poco para que nos cuente. Bueno, ya hemos hablado de las vacas, esta se llama Rita, la otra Safroni, que es a la que traje yo, pero no son... ¿De qué raza son estas vacas? Charolesas. Charolesas. ¿Las habéis traído del País Vasco? Sí, hemos traído del País Vasco. Unos vienen de Álava y otros vienen de Vizcaya. Claro, porque estamos en la firma ganadera, bueno, empezará mañana, hoy empiezan a llegar los animales, no se las limpia tanto habitualmente, pero estamos en un escaparate de ganado y, bueno, pues con un buen escaparate, José Antonio, tendrán que estar guapas, ¿no? Claro, tienen que tener buena presentación, como las mujeres. Claro, estoy viendo aquí trabajando a Agustín, mucho mejor que yo, ¿eh? Claro, como se nota que lleva muchos años ya, y también Joseba, ¿cómo se nota? Claro, son veteranos y están en su oficio. ¿Cuánto ganado habéis traído vosotros? Hemos traído 10 cabezas. ¿Y cómo hacéis este viaje? Porque claro, vosotros venís del País Vasco, las vacas llegan en camiones, ¿lo pasan mal durante el viaje? No, es un viaje corto y no sufre el ganado. Y además este ganado está acostumbrado ya a andar en los camiones. Bueno, quien lo esté viendo habrá muchos espectadores que dirán, caray, son vacas grandes, eso me decía mi compañera antes, bueno, yo más o menos tengo una estatura normal y casi me sobrepasan, pero lo que son estas vacas es muy buenas para carne, ¿no? Sí, son muy carniceras, y son nada más que tienen buen engrasamiento y la carne sale muy buena y para carne son buenas. Pues Antonio, aquí cuando venís, bueno, sabemos que es una feria muy importante en este sector. ¿Se viene a vender ganado o se viene bueno, pues a conocer gente, a hacer contactos? Me decías que se podría llegar a vender. Yo sí, por ejemplo, que me he encariñado con Safroni, que la tenemos allí, que ya la he paseado por toda la feria. Si me la quisiese llevar a casa, ¿cuánto te tendría que pagar? Bueno, son 3.000 euros. Siendo a ti, igual te podía hacer una pequeña rebaja, pero bueno, 3.000 euros. 3.000 euros y la rebaja entonces, no, ¿cuánto sería? Poca cosa. Muchos días, supongo que es mucho trabajo estos días. Bueno, yo le digo mucho trabajo, pero vamos un poco también a indagar. Yo le preguntaba a José Antonio si aparte del trabajo que hacen después los ganaderos, después ustedes un poco de Zaragoza conocerán, ¿no? Bueno, algo solemos hacer, alguna vueltita. Algo hay que pasar. Joseba, que está ahí ahora concentrado, Joseba estudió aquí en Zaragoza, claro, ¿no? O sea, que él los puede hacer de buen guía. Ese es veterano ya aquí, ese sabe todos los rincones por ahí. Joseba, ya para despedirnos, muchas gracias por haberme enseñado, te sabes los rincones de Zaragoza, tendrás que llevar a los compañeros a algún sitio, ¿no? Pero probablemente los sitios que frecuentaba yo habrán cambiado, se habrán cerrado, porque eran otros tiempos, y es que hace mucho que estaba yo por aquí. Bueno, pues yo pero bueno, seguro puedes salir y un poco recordar viejos tiempos, si ¿no, José Antonio? Nos puedes enseñar tú, si hay nuevos sitios por ahí, a la noche. Ah, eso sí, Alba, voy a ser sincera, se liga mucho en la feria, se liga mucho en la feria. Ella me ha dicho que no está casado, que tiene un jondere y bueno, vamos a dejarlo aquí porque tampoco voy a contar todas mis intimidades, pero yo digo que se liga mucho en la feria y que bueno, que también aparte de esto hay más cosas y luego volveremos a conocer a más ganaderos y a ver qué ganado han traído. Perfecto, Cristina, pues enseguida volvemos hasta la Feria de Zaragoza para ver cómo van esos preparativos de firma ganadera. Gracias. Las personas de esta residencia boxean y no lo hacen en un cuadrilátero, lo hacen frente al televisor y jugando a la Wii en unos minutos en Aragón en abierto. ¡Vamos, Bárbara, dale! Enseguida haremos deporte con Bárbara. Antes saludamos ya a Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Hola, Javier. Hola, Alba, muy buenas tardes.